Buenos días, niñas y niños del quinto básico A y B. Les habla su profesora de inglés, Miss Giselle Palma. Espero que se encuentren muy bien hoy día y que tengan una excelente semana. Ya estamos en la segunda semana del mes de agosto y hoy nos corresponde nuestra segunda clase de la unidad 2 que se llama The Place Where I Live, el lugar donde vivo. Felicito a todos los niños que se esforzaron y enviaron la primera actividad de la unidad. Vamos a ver hoy día de qué se va a tratar la clase y cuáles son los objetivos. Learning Objectives. Number 1. Demonstrate comprehension of vocabulary and common expressions learned. Ya, vamos a demostrar comprensión del vocabulario y de expresiones de uso común. Number 2. Write to carry out the following functions. Describe position of objects, express quantity, and describe places using adjectives. Ya, vamos a escribir oraciones con las siguientes funciones. Demostrar ubicación de objetos, expresar cantidad y describir lugares usando adjetivos. ¿Ya? Vamos a ver qué contenidos usaremos para esta clase. Contents. Preposiciones de lugar, que ustedes algunos ya las conocen. Expresiones there is, there are. En la primera clase nosotros vimos la forma afirmativa para escribir oraciones con there is, there are. Hoy día vamos a ver también la forma negativa e interrogativa. Y también vamos a ver algunos adjetivos para describir lugares y cómo usarlos. Ok, vamos a comenzar entonces. We are going to start with the first content. El primer contenido que dice place prepositions. Preposiciones de lugar. Veamos qué son. Las preposiciones de lugar son aquellas que expresan la posición exacta en la que se encuentra un elemento, persona, objeto, un animal, etc. ¿Cómo se utilizan las preposiciones de lugar? The preposition of place se colocan siempre entre el verbo y el elemento que expresa el lugar donde se encuentra algo o alguien. ¿Ya? Los más comunes son los siguientes. Veamos. La preposición in, que se refiere a en o dentro de. Por ejemplo, where is the clock? ¿Dónde está el reloj? Aquí, en la imagen. The clock is in the box. El reloj está dentro de la caja, ¿cierto? Entonces la preposición va entre el verbo y el objeto que estamos mencionando, ¿cierto? En este caso, the box, la caja. ¿Ya? Vamos con el segundo. Veamos. Dice on, sobre, encima de. Where is the kid? ¿Dónde está el niño aquí? The kid is on the whale. Ya está encima de la ballena. El niño está encima de la ballena, entonces usamos la preposición on. Sigamos. Under, que significa debajo o bajo. Debajo de o bajo. Where is the baby's dummy? Está debajo de la mesa. The baby's dummy is under the table. Under the table, ¿cierto? Ahí está la mesa y está debajo de. ¿Ya? Bajo la mesa. Usamos under. Next to. Al lado de. The cinema is next to the restaurant. ¿Ya? Ahí está el cine, el restaurante, y el cine está al lado de. The cinema is next to the restaurant. Seguimos con in front of. Delante de. The girl is in front of the sheep. ¿Ya? ¿Dónde está la niña? Está enfrente de, delante de las ovejas. ¿Ya?
Y behind, detrás de. Where is the boy? The boy is behind the curtains. Ya, el niño está detrás de las cortinas de la casa, ¿cierto? Ahí está el niño y él está detrás de las cortinas. Usamos la preposición behind. Continuamos con between. Entre dos cosas, entre medio de dos cosas. Where is the car? Aquí, ¿dónde está el auto? My car is between those two trees. Mi auto está entre medio de esos dos árboles, ¿cierto? Ahí hay un árbol, otro árbol y el auto está entre medio. Entonces la preposición between se usa para expresar cuando un objeto está en medio de dos. Y around, alrededor de. Where are the cats? ¿Dónde están los gatitos ahí en la imagen? These cats are around the rubbish bin. Están alrededor de el basurero, ¿cierto? Ahí hay 3 gatos que están alrededor de. Around. Continuamos con above, encima o por encima de. The balloon is above the table. ¿Cierto? Está por encima. ¿Dónde está el globo? Está por encima de la mesa. ¿Ya? Encima de, arriba de. No lo está tocando. No está tocando la mesa. ¿Ya? Porque hay una diferencia entre esta preposición y on, porque on se refiere a cuando está encima, inmediatamente, ¿ya? Tocando el otro objeto, pero acá está por encima de la mesa, above, ¿ya? Opposite, frente a, enfrente a. The boy is sitting opposite the girl, ¿ya? Están uno frente al otro. El niño está frente a la niña, ¿cierto? Opposite. Across, al otro lado de. The bank is across the street from the saloon. ¿Cierto? El banco está aquí y nosotros tenemos que cruzar la calle para llegar al otro lugar. ¿Cierto? Across, al otro lado de o cruzando la calle hacia un otro lugar. ¿Ya? Entonces ahora vamos a continuar con lo que habíamos visto en la primera clase, que son las expresiones there is, there are. There is, there are son dos estructuras equivalentes a la forma impersonal del verbo haber en tiempo presente. Significa hay, ¿ya? Como veremos en este tema, esta estructura se puede utilizar también en otros tiempos verbales, pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Vamos a ver entonces, a recordar cómo formábamos oraciones de forma afirmativa con la expresión there is, there are. There is, there are se utiliza con nombres contables en singular introducidos por los artículos indeterminados a o an, ¿cierto? O el número one, por ejemplo. Y con nombres incontables. There are se utiliza con nombres contables en plural. Vamos a ver la forma afirmativa. Affirmative form, singular nouns. ¿Ya? Para formar oraciones de manera afirmativa con un sustantivo singular usamos la siguiente estructura. There is, ponemos a o an, dependiendo, ¿cierto? Acordémonos de cómo usábamos estos dos artículos, dependiendo de con qué letra empieza la siguiente palabra. ¿Ya? Luego ponemos el sustantivo y el complemento. Acá tenemos un ejemplo. Example. There is an apple in the kitchen. There is an apple in the kitchen, ¿ya? There is entonces lo usamos para los sustantivos que son singulares, ya cuando es una cosa solamente. Solamente una, ponemos there is, ¿ya? There is an apple in the kitchen. Vamos a ver la siguiente. Affirmative form, plural nouns, ¿ya? Para los sustantivos
que son plurales. Para formar oraciones de manera afirmativa con sustantivos plurales, usamos la siguiente estructura. There are, ponemos there are, el número, o la palabra some, ¿ya? Some porque indica que son varios, pero no cuántos exactamente. Más el sustantivo, más el complemento. There are some apples in the kitchen, ¿ya? Aquí estamos las manzanas, ya es plural. Some apples, algunas manzanas. Entonces, podemos poner la palabra some para referirnos a que son algunas, pero no decimos la cantidad exacta. Pero también podemos poner un número, por ejemplo, yo podría poner there are 3 apples in the kitchen. Hay 3 manzanas en la cocina también. Sería correcto, ¿ya? Pero tenemos que recordar que there are lo usamos para referirnos a cuando hay más de una cosa, ya cuando son varias cosas, más de una, ¿ya? Ahora vamos a ver cómo usamos estas mismas expresiones, pero en una oración negativa, ¿ya? Para formar oraciones de manera negativa con sustantivos singulares se usa la siguiente estructura. Ya ponemos there is, tenemos que agregar la palabra not, más any, que significa ninguno, más el sustantivo y el complemento. Por ejemplo, there is not any apple in the kitchen. No hay ninguna manzana en la cocina. There is not any apple in the kitchen, ¿ya? Entonces, después de there is, usamos not, la palabra any, el sustantivo y luego ponemos el complemento de la oración. Si queremos hablar en forma plural, para formar oraciones de manera negativa con sustantivos plurales, se usa la siguiente estructura. There are not any más el noun, que es el sustantivo, y el complemento. There are not any apples in the kitchen. No hay manzanas en la cocina. ¿Ya? Entonces también podemos usar esto en plural, pero acordémonos que tenemos que usar la expresión there are. Si vamos a poner el sustantivo en plural, tenemos que usar there are. Si lo ponemos en singular, usamos there is, ¿cierto? Y la palabra not, porque eso es lo que indica negación, ¿ya? No debemos olvidarla para formar oraciones de manera negativa. Vamos con las preguntas. ¿Cómo hacemos preguntas? ¿Cómo preguntamos si hay o no hay algo? Interrogative form, singular nouns, ¿ya? De nuevo, recordemos que hay una distinción para los sustantivos plurales y singulares. Para formar preguntas con sustantivos singulares, se usa la siguiente estructura. Usamos is, tenemos que invertir el orden acá. Ponemos primero el is, luego there, el artículo a o an, dependiendo, el complemento, o sea, el sustantivo y el complemento. Tenemos un ejemplo acá. Is there a star? ¿Hay una estrella? ¿Ya? Is there, porque estamos usando el sustantivo singular, star, ¿ya? Tenemos que solamente invertir el orden de esta expresión. Is there en vez de there are, como lo usamos en afirmación. Luego, para los sustantivos plurales, para formar preguntas con sustantivos plurales se usa la siguiente estructura. Is there any? Acá teníamos que poner are there. Perdón, acá hay un error, ¿ya? Pero es are there any noun y luego el complemento. Acá como está en el ejemplo. Are there any stars? Are there any stars? ¿Ya? Porque acuérdense que esto es para plural porque acá el sustantivo tiene una S, entonces plural, stars. Are there any stars? ¿Hay algunas estrellas? ¿Ya? Eso es en plural. ¿Ya? Vamos a continuar.
Veamos entonces ahora nuestro último contenido de hoy, que son los adjetivos. Adjectives. Ustedes saben lo que son los adjetivos, ¿cierto? Los adjetivos son palabras que se usan para describir un sustantivo, ¿ya? El nombre de algo o un lugar también puede ser. Por ejemplo, tenemos acá, It was a terrible book. It was a terrible book. ¿Cuál es el adjetivo acá? The word terrible is an adjective. It tells us what the book, en este caso, el libro es el sustantivo, was like, ¿cierto? The book she read on holiday was terrible. Or she read a terrible book on holiday. ¿Ya? Entonces, recordemos que el adjetivo va antes del sustantivo. She read a terrible book, ¿cierto? Terrible en este caso es el adjetivo. Veamos algunos adjetivos que podemos usar para describir lugares. Tenemos algunos ejemplos acá. Adjectives can come before or after a noun, dependiendo, ¿ya? Vamos a usar algunos adjetivos antes o después del sustantivo. Por ejemplo, they live in a beautiful house. Ellos viven en una casa bonita, ¿cierto? Beautiful va antes de el sustantivo en este caso que es house. London can get really crowded during the summer month. ¿Ya? London en este caso es el sustantivo. Puede ser muy concurrido, crowded en este caso. Entonces acá vemos como el adjetivo va después del sustantivo porque acá hay verbos, ¿ya? Cuando hay verbos, el sustantivo va antes porque lo estamos mencionando al principio de la oración, ¿ya? Después tenemos Tokyo is an expensive place to live. También acá tenemos el adjetivo después del sustantivo porque acá estamos describiendo Tokio. Tokio es una ciudad, un lugar caro para vivir. Tokyo is an expensive place to live. ¿Ya? Y luego, I live in a small town. Acá sí tenemos el adjetivo antes del sustantivo porque dice que yo vivo en un pueblo pequeño, small town, ¿cierto? Small en este caso es el adjetivo. Veamos algunos otros ejemplos de adjetivos que podemos usar para describir lugares. Adjectives to describe places. Tenemos quiet, tranquilo, silencioso. Safe, seguro o segura, un lugar seguro. Big, grande. Fun, divertido. Expensive, costoso. Beautiful, bonito. Modern, algo moderno. Crowded, concurrido, con mucha gente. Old, viejo. Small, pequeño, pequeña. Boring, aburrido. Noisy, ruidoso. Busy, ocupado. ¿Ya? Entonces acá tenemos distintos adjetivos que podemos usar para describir lugares, ¿ya? Entonces es necesario que se los aprendan para que ustedes después puedan usarlos en alguna oración para describir, por ejemplo, su casa, su ciudad, etcétera, ¿ya? Bueno, niños, este es el contenido que vimos en la clase de hoy, ¿ya? Recordemos que tenemos que estudiar los contenidos de la clase número 1 y de la clase número 2 para la evaluación final de la unidad que se realizará a partir del lunes 31 de agosto. Va a estar subido en la plataforma, ¿ya? Entonces es necesario que ustedes repasen los contenidos de la primera clase que hicimos y de la segunda para que estén preparados para la evaluación final de la unidad, ¿ya? Y recordemos que a partir
de la próxima semana, que es del día lunes 10 de agosto, vamos a comenzar con clases de retroalimentación por Zoom. O sea, nos vamos a poder encontrar en clase durante media horita el quinto básico A los días lunes, desde las 16 a las 16:30 horas, y el quinto básico B los días lunes también, pero desde las 5 hasta las 5:30. ¿Ya? Entonces es importante que se conecten a esas clases porque van a ser para poder comentar actividades, para poder hacer preguntas respecto a algún contenido que no les quedó claro en las clases con video, ya, para que básicamente podamos vernos y podamos interactuar de manera más directa. Entonces, es necesario que se conecten todos los días lunes a partir de las 4 el quinto A y a partir de las 5 el quinto B, en la cuenta número 3 que va a estar disponible en la página del colegio. ¿Ya? Ahí vamos a hacer algunas actividades online para que podamos practicar los contenidos que hemos visto. ¿Ya? Así que es necesario que ustedes se conecten a esas retroalimentaciones. ¿Ya? Y que estén revisando constantemente la página del colegio, ¿ya? Recuerden eso que es muy importante, ¿ya? Ha sido todo por hoy. Espero que tengan una hermosa semana, ¿ya? Que puedan estar tranquilos en su casita, que no salgan y no se expongan de más para que en un futuro próximo nos podamos volver a ver y a encontrar y a tener las clases presenciales como todos deseamos volver. ¿Ya? Les mando un gran abrazo y eso ha sido todo por hoy. Bye bye.